está con nosotros el máster Guillermo Avellán, nos acompaña para ver lo que le espera al Ecuador en el año 2020. Sin embargo, quisiéramos comenzar, Guillermo, con una suerte de evaluación del año 2019, ¿no? Que no ha sido ciertamente tan importante en crecimiento económico. Parece que habrá crecimiento cero, bajó un poquito ya el riesgo país, las ventas golpeadas por los incidentes de octubre, tenemos nueva reforma tributaria. En resumen, y en pocas palabras, ¿cómo se puede evaluar este año 2019, máster? Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación, un saludo cordial a los televidentes y radioescuchas de Teleradio. La última vez solo mencioné radioescuchas, pero acá también es televidentes, claro, por ¿verdad? Supuesto, somos los líderes en Facebook Live. Bueno, la economía ecuatoriana lamentablemente se encuentra estancada. Se espera un crecimiento, un estancamiento entre 0 y menos 0,5% para este año. Tenemos un consumo de las familias, que es uno de los componentes más importantes en el Producto Interno Bruto, muy golpeado. Además, la inversión todavía no llega, que se la mide a través de la formación bruta de capital fijo, que es la capacidad de privados y de públicos de poder invertir en el país. Lamentablemente hay también una dependencia al excesivo gasto público en Ecuador y por ende al endeudamiento, y eso debe acabar porque es un círculo perverso que lo único que provoca es aumentar el gasto, por ende tiene que incrementarse la deuda pública, lo cual al final del día termina afectando a las familias y a los negocios ecuatorianos a través de un aumento de aranceles o un aumento de impuestos, como lo hemos visto en la última reforma. Nos dicen que había que echarle mano al Fondo Monetario para que nos tire una boya, porque si no había esa inyección económica, los números habrían sido peores. De acuerdo, creo que presenta muy bien el ejemplo. Tenemos un estado obeso en el cual cada año hay que lanzarle una bollita. Pero esa bollita lamentablemente no va a salvar a este estado, a este barco muy grande que se está ahogando por su excesivo gasto público. ¿Cómo lo salvamos? Parte de poderse salvar implica una reducción del tamaño del Estado. Lamentablemente el Estado no es como el Espíritu Santo que puede estar en todos lados, y eso es lo que nos han tenido acostumbrados. Es decir, usted me parece entender que usted, por ejemplo, estaría en la línea de coincidir con quienes afirman que las concesiones de empresas públicas son necesarias. Es un paso fundamental. Concesiones y, ¿por qué no, en algunos casos, privatizaciones? Sino que hay ciertas restricciones constitucionales que lo impiden, pero creemos que este gobierno pudiera al menos concesionar y generar recursos no permanentes en caso de privatizaciones o en el caso de concesiones por alrededor de 2.500 millones. No se lo ha hecho por lentitud, porque tal vez no hay los grupos interesados en hacerlo, pero es necesario también una reducción en el gasto público y no solo en personal, porque ya ha venido disminuyéndose, no en el rango necesario, pero es muy importante la reducción especialmente en bienes y servicios donde el Estado no compra a precios competitivos, donde lamentablemente todavía hay un exceso de corrupción. Ecuador es uno de los países de América Latina que más recursos destina a compras de bienes y servicios, por lo tanto eso debe de reducirse y se lo puede hacer de manera ordenada en los próximos 3 años. ¿Y por qué no pensar en un Ecuador más productivo? Porque uno de los déficits más grandes en el país es justamente la productividad, ¿no? Porque podemos achicar el tamaño del Estado, podemos concesionar, etcétera, etcétera, y si seguimos siendo un país deficitario en producción. Completamente, creo que ahí el agro juega un papel fundamental. Hay que darles incentivos no solo tributarios, sino también de transferencia de tecnología, capacitar a los agricultores. La situación, por ejemplo, en el sector arrocero, en comparación a nuestros vecinos, estamos muy lejos. Por supuesto. Entonces hay que hacer mucho que hacer ahí en materia de tecnología, en materia tributaria, de incentivos también al agro para la contratación, dado el alto nivel de informalidad que existe.
y el Ecuador necesita más que nunca no solo esta reducción en el tamaño del Estado para que haya más certidumbre, ¿verdad? Pero también una agenda de productividad. No obstante, esa última reforma tributaria, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades, sí contenía esos incentivos al agro, al sector industrial. Sin embargo, la mayoría de los analistas coinciden en que es altamente o que tiene una alta carga impositiva. ¿Cómo entender ese cambio de mentalidad, en este caso del ministro de Economía y Finanzas? Porque cuando era presidente del comité empresarial, él decía que para que una economía sea sólida, los sectores productivos necesitaban menos carga impositiva y más incentivos. Pero en cambio, ahora que está en el gobierno, su mentalidad ha cambiado, al punto de que esa reforma tributaria, de acuerdo a lo que dicen los expertos, no lo dice Luisa Delgadillo, tiene una alta suma de impuestos. Sí, de acuerdo. El objetivo de este último proyecto, la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria, tiene como objetivo recaudar al menos 500 millones. No sabemos si lo va a lograr para el próximo año, dado que el crecimiento va a ser muy débil. Por ende, el consumo, la inversión también va a estar por debajo de los niveles históricos. Ahora, lo que pasa es que el Ecuador, hay que recordarle a la ciudadanía que el gobierno anterior y también durante los primeros 2 años al menos fue muy irresponsable del manejo económico. Se postergó el manejo económico. El Ecuador tiene 10 años consecutivos de déficit fiscales. Una deuda pública que ha aumentado en 30 puntos porcentuales respecto al PIB desde el 2009. O sea, una cosa es con guitarra y otra es con violín. Una cosa era el discurso como presidente del comité empresarial porque no estaba casa adentro y no sabía cómo estaba el asunto y no allí. Conocía, sí, y de hecho en algunas entrevistas, sin querer ser muy anodético, él mencionaba que una cosa era representar a los gremios y otra muy diferente representar al país. Ahora bien, usted habla de un tema que es muy recurrente en los analistas económicos y he escuchado algunos criterios contrapuestos, ¿no? El déficit fiscal. ¿Un país puede vivir con déficit fiscal o necesariamente hay que endeudarse para tratar de emparejar los números? Mire, en la medida que una economía dolarizada, en la medida que no reporte, y estos pueden ser argumentos muy técnicos, pero hay que hacérselos entender a la ciudadanía. Existe un concepto en finanzas públicas que se llama balance primario, que es básicamente la diferencia entre ingresos y egresos, ¿verdad? Pero sin considerar del lado de los ingresos el financiamiento y del lado del egreso el servicio de la deuda. Y un país como Ecuador, ¿verdad? En donde es muy vulnerable a crisis económicas por la dependencia y volatilidad del precio del petróleo, está obligado a reportar un balance primario positivo, es decir, un superávit. Su diferencia entre ingresos y egresos debe ser positiva. Y eso no ha existido. Y por eso es que finalmente la factura la terminan pagando las familias y las empresas ecuatorianas a través de mayores impuestos y aranceles. Entonces hay que acabar con este círculo perverso, porque si no, no llega la inversión, no se reactiva la economía y en la medida que eso pase, no se genera empleo. ¿Y cómo entender, hablando de deudas, que con relación a la deuda con China, hasta ahora no se conozcan los pormenores de cómo se hizo esa negociación? Y más bien, cada vez que algún periodista o algún experto económico habla de la necesidad de ir a una renegociación, en el gobierno, por decirlo de alguna manera, evaden el tema, pero nadie quiere tocar el tema y escudriñar y ver en qué términos se hizo esa negociación. Es realmente increíble. Al parecer, la deuda con China es un misterio. Es un misterio sin Es una resolver. caja de Pandora. Exactamente, es un cuarto oscuro que nadie quiere entrar. Ya se habla incluso de un reperfilamiento de esa deuda, una renegociación de la deuda para intentar reducir el servicio de es decir, los intereses y las amortizaciones que se pagan por esta deuda, pero no se sabe nada. Incluso aquellos que hacemos investigación macroeconómica, de finanzas públicas, esos datos no están publicados en la página web. Lo que pasa, Guillermo, es que mientras tengamos números tan altos de riesgo país, por ejemplo, es más difícil renegociar una deuda, ¿no? Estamos casi en 1000 puntos. Creo que bajó un poquito con lo de el FMI, con la liberación de recursos, pero ¿cómo renegocia una deuda en un país que tiene más o menos 950 puntos de riesgo?
Sí, es muy complicado y por eso de alguna manera se justificaba la aprobación de esta ley orgánica de simplicidad y progresividad tributaria, porque era la última carta que tenía el gobierno. Y lo digo no con el ánimo de quererle transferir la cuenta, digamos, al sector privado, pero lamentablemente si no se llegaba a este acuerdo y no se pasaba esta ley en la Asamblea, se hubiera acabado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No hubiera existido el desembolso de 500 millones del fondo. Finalmente, el gobierno necesita algo de dinero para poder pasar el año, debido a que la cuenta única del Tesoro está ya en estos meses del año comienza a bajar drásticamente. Entonces, de alguna manera le da mayor certeza el hecho que se haya aprobado esto, claro. Aunque el compromiso debería ser del gobierno de evitar cada año pasar una nueva reforma tributaria. Esta bollita a la que hacíamos referencia, este chaleco que la ciudadanía le tiene que lanzar al Estado todos los años, esa situación debe acabarse. Y debe de alguna manera el Estado agarrar el toro por los cuernos y reducir los gastos que tenga que hacerlo para tener un gobierno, un Estado eficiente. Finalmente, ¿posibilidades de crecimiento en el año 2020? Muy bajas, la verdad. El Banco Central espera un crecimiento de 0,57%. Los organismos internacionales como el Fondo Monetario estiman alrededor de 0,5%. Una economía que crece 0,5% no genera empleo de calidad. Y si no se genera empleo de calidad, si no aumenta la productividad, aumentar los salarios es imposible. ¿Y cómo atraemos la inversión extranjera? ¿Cómo animamos al empresario ecuatoriano a invertir con este panorama tan sombrío que usted describe? Bueno, lo ideal sería de alguna manera reducir la carga tributaria y le explico por qué. El país... Pero si acabamos de aprobar tributos. Pero específicamente para las pequeñas y medianas empresas. Correcto. Aquellas especial que se ven obligadas a distribuir utilidades por una tasa de alrededor de 15%, que es una de las tasas más altas, ¿verdad?, que hay en los países latinoamericanos. Por ejemplo, en Perú está por debajo del 10%, es alrededor del 5% y depende de las industrias. Y abrir las puertas a la banca internacional, que vengan bancos de afuera, eso no contribuiría a bajar las tasas. Muchísimo, eso es ideal. Nadie entiende por qué no ha pasado. Y la competencia en el sistema bancario es fundamental. Y no solo para que bajen las tasas, sino también porque a través de la llegada de los bancos llega mayor inversión extranjera. ¿Qué lo impide? ¿Será que los mismos bancos nuestros tienen ahí su argolla y no quieren que vengan, de fuera? Yo he conversado con muchos, con algunos representantes de la banca y ese es un mito realmente que la ciudadanía a veces promueve. Los bancos son los primeros interesados en estar conectados porque activan líneas de crédito, porque tienen financiamiento de largo plazo. El problema es que el mercado ecuatoriano es un mercado muy pequeño. Entiendo. ¿Verdad? Entonces, al ser muy pequeño para un gran competidor, no es atractivo. No es negocio para esos bancos. Claro, entonces, si el banco está acostumbrado a hacer operaciones que hacían los bancos desde los años 30, no es representativo. Un banco no puede venir un grupo financiero, solo hay banca completamente tradicional. Tenemos un mercado de capitales no activo en donde el volumen de lo que se negocia entre la bolsa de Quito y Guayaquil es alrededor del 7% del PIB, mientras en Chile representa el 84% del PIB. ¿Y cuánto en Panamá? Disculpe, solo por curiosidad. Cercano al 100%. ¡Wow! Ahí la diferencia. Entonces sí, ahora yo quiero preguntarle algo. Más o menos, usted es un investigador de la economía, ¿no? Más o menos, ¿en cuánto va a cerrar este año la inflación? ¿No? Y si tiene ya el dato de en cuánto va a cerrar. Y esto, ¿cómo va a influir en las ventas de Navidad o todo lo que es las festividades de fin de año en el Ecuador? ¿Cómo va a influir esto? Bien, la inflación se mantiene muy, muy baja, dado que el consumo... Claro. El consumo está muy apagado, la economía está muy estancada, la inflación no va a superar el 1%. Es decir, no es un número para contentarse. Es que si no hay consumo, si los negocios están deprimidos, no compra nadie. ¿Y qué panorama ve para estos días que se viene todo lo que es Navidad
Y también fin de año, ¿no? Sí, dado que, digamos, la inflación no va a ser un componente importante en el consumo durante estas épocas, todo dependerá de la capacidad de que tengan para endeudarse las familias, ¿verdad? Que es un segmento muy limitado, que es menos de 4 cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal, pero yo sí esperaría que se reactive un poco la situación después, una vez ya calmada la situación de octubre, ¿verdad? Los comercios están haciendo muchos descuentos, han extendido los descuentos de Black Friday precisamente para reactivar la actividad económica. Y algo que se me pasaba, estábamos hablando de deuda externa y también del caso de China. Es importante que los políticos comprendan que en la próxima década vamos a tener vencimientos de deuda externa por 36.000 millones de dólares. 36.000 millones de dólares los próximos 2 gobiernos, solo en deuda externa. Entonces, es preferible que por iniciativa propia hagamos los cambios que sean necesarios para evitar seguirle pasando de la cuenta a la ciudadanía, pero también para no caer en una moratoria, porque entrar en una moratoria implicaría un aumento en el perfil de riesgo, es decir, en el componente del índice de riesgo país, que finalmente lo que provoca es que el costo del financiamiento no solo para el sector público aumente, sino también para el privado. Me refiero al nivel al cual se pueden endeudar. En la medida que el riesgo país baja, los bancos, ¿verdad?, pueden tomar créditos del exterior, pueden activar líneas a intereses más bajos. Y esos intereses se trasladan a los negocios y a las familias a través de créditos más bajos. Y hay muchos ejemplos en este año en el cual ha recibido banca local financiamiento del exterior desde organismos multilaterales que le han permitido a muchos de estos bancos colocar esos créditos, ese financiamiento, ¿verdad?, en sectores como el microcrédito, que ha sido muy bueno precisamente para intentar reactivar la economía. Muy bien, gracias al máster Guillermo Avellán por esta visión de lo que fue el 2019 y lo que nos espera en el 2020. Sobre todo, un dato que esto para mí es nuevo, ¿no? 35.000 millones de dólares en vencimientos en los próximos, ¿qué será? 10, 15 años. 10 años. 10 años. A usted lo que le espera al próximo presidente. Y al próximo. Vaya viendo lo que y le al espera. Próximo. A los 2 que sigan. Yo no quiero...